Hoy, 10 de diciembre, estaremos leyendo todo el libro de Filipenses, 4 capítulos, comenzando con la salutación. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Para mí, el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, compartiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Capítulo 2. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contención o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuestro os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Capítulo 3. Prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros de las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dádivas de los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de
Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salutaciones finales. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hasta aquí terminamos el libro de Filipenses. ¿Quién escribió este libro? Lo escribió también Pablo, ¿verdad? A la iglesia de los Filipos en Macedonia alrededor del 60-62 después de Cristo, mientras él estaba encarcelado en Roma. Esta era una carta de ánimo, de agradecimiento, de exhortación a la alegría, a la perseverancia también en la fe, a pesar de las dificultades. Una de las cosas que podemos ver, vemos muchos puntos muy importantes, ¿verdad? Aquí nos está hablando Pablo que él estaba gozoso al escribirlos porque él había escuchado de esa comunión como iglesia que permanecían unidos en el Evangelio. Desde el primer día que escucharon la palabra, así habían permanecido. Y pues es también una exhortación para nosotros. Qué importante es mantenernos en unidad. Qué importante es mantener ese vínculo de amor en la iglesia entre hermanos. Y esto es algo que obviamente es intencional, es algo que nosotros debemos procurar. Otra de las cosas que también Pablo nos hace ver, ¿verdad? Es acerca también de Pablo nos enseña que sus prisiones fueron también para la gloria del Señor. Y en medio de su cárcel que estaba escribiendo esta carta, nos dice que en nada él estaba seguro que no sería avergonzado, sino que con toda confianza él también sería magnificado, ¿verdad? Cristo sería magnificado en su cuerpo. Nosotros tenemos que aprender a través de esta carta que las situaciones que pasamos para todo aquel que tiene su fe en el Señor siempre obrarán con un propósito. Hay cosas que no podemos entender aun cuando le sirvamos al Señor, pero aquí Pablo nos enseña de que se gozaba porque aún estando en la prisión, todo esto había beneficiado a que los cristianos en ese tiempo tan difícil de persecución pudieran sentirse más animados por predicar el evangelio. No tenían temor al ver el ejemplo de Pablo de que podía incluso pasar esta situación por causa de Cristo. También otra de las cosas que podemos ver en el capítulo 2, nos anima a Pablo a estar en un mismo sentir como pueblo de Dios, ¿verdad? Y sobre todo con humildad. Nos habla de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando por nosotros, sino por otros, ¿verdad? Y nos pone este ejemplo maravilloso que tenemos en Cristo Jesús, que siendo Dios se humilla a ser hombre y de hombre pasa a ser siervo, se despoja de todo su reino para poder entregar su vida. Jesús nos enseñó el máximo, nos puso con su vida ese máximo ejemplo de humildad. Y obviamente para poder vivir en humildad se requiere morir a uno mismo, se requiere pensar en los demás como más importantes que nosotros mismos. Y Pablo está exhortando a esta iglesia y al igual a ti y a mí para que podamos vivir en esa humildad, ese ejemplo maravilloso en Cristo Jesús, podamos siempre recordarlo. Si Jesús siendo Dios no se aferró, sino que se entregó completamente por nosotros, ¿qué somos nosotros para poder aferrarnos a tantas cosas, a nuestro orgullo, a no doblegar nuestra carne, a que seamos nosotros a quienes nos sirvan en lugar de que sirvamos nosotros a los demás? Un punto importante referente a la humildad la podemos ver en esta carta de los Filipenses. Otra cosa es que también nos enseña a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, que tenemos que hacer todo sin murmuraciones, sin contiendas, y nos da una exhortación, nos dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo
pueda gloriarme, ¿verdad? De que no había corrido en vano. Es fundamental estar asidos de la palabra de vida, de la palabra de Dios, para que ésta nos enseñe a cómo caminar en esa salvación que tú y yo hemos recibido. Esa salvación tuvo un precio enorme. Aunque para ti y para mí es gratis, no significa que no tuvo un precio enorme. Y por ese mismo motivo que tuvo un precio tan grande y de valor, debemos de cuidarla, dice la palabra de Dios. Y es necesario estar asidos de su vida, de su palabra, de Jesucristo, para poder permanecer en esa preciosa salvación que se nos otorgó gratuitamente por medio de Cristo Jesús, por la fe. Pablo nos dice aquí en el capítulo 3 que él proseguía a la meta y estaba algo que lo movió a Pablo a dejar todas las cosas que él tenía, como se pudiera decir, entre comillas, títulos que le hacían de renombre. Dice que todo lo tuvo como pérdida, como basura, lo pudo dejar, pero aquí hay un punto importante, dice, por amor, del cual lo he perdido todo. Y este es el punto clave, ese es el punto clave en este pasaje, que las cosas que uno abandona cuando está en el camino de Cristo, no debe de hacerlo porque de esa forma yo voy a agradar más a Dios. No debe de ser porque alguien te lo está imponiendo. No debe de ser porque es un requisito para estar en cierto ministerio. Pablo pone algo puntual, por amor, del cual lo he dejado todo, lo he perdido todo, lo tengo por basura, no me interesa. No quiero esto porque nada me hace a mí tan especial como lo hace el amor de Cristo. Así es que si tú quieres verdaderamente seguir en el camino del Señor, habrá que dejar muchas cosas, pero yo te invito a que si tú quieres dejarlas, enamórate de Dios. Y verás qué fácil es abandonar todo, todas esas cosas que anteriormente te hacían a ti una persona importante ante la gente. No te va a interesar cuando de verdad te enamoras de Cristo, de todo lo que Él te ofrece y te enseña y te da a través de su vida y a través de la palabra. Algo que Pablo hacía, decía, tengo que olvidarme, hago algo que me olvido todos los días, ¿verdad? De mi pasado y me extiendo, prosigo. Y esto, ¿sabes qué, querido amigo y amiga que me escuchas? Qué interesante y necesario en la vida de toda persona, pero más en nosotros que estamos en el camino del Señor. Proseguir, permanecer, llegar a la meta, tener un enfoque, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, no es que somos perfectos, pero todos tenemos que sentir esto mismo, tenemos que tener este mismo sentir de proseguir hacia la meta. Así es de que sintamos esto como hermanos, como cristianos, ¿verdad? Imitar a siervos de Dios como el apóstol Pablo, que fueron verdaderamente personas que amaron al pueblo de Dios, amaron a Jesucristo, se entregaron a todo hasta la muerte. Decía Pablo, ya a mí no me interesa si vivo o muero, pero si vivo, vivo para Cristo. No decía vivo para mí, para mis placeres, para complacerme, para cumplir mis sueños, sino vivo para Cristo. Y esto a veces se nos olvida, querido amigo, querida amiga. A veces nos olvida que la vida de un cristiano es vivir para Cristo, no vivir para nosotros. Estamos aquí y hemos sido convencidos de que hemos pecado, convencidos que necesitamos de esa salvación, no para gastar en nuestros deleites y placeres, sino desgastarnos también para su obra. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Vivimos para Él. Y si morimos, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! De verdad que lo peor que para el mundo pudiera suceder para una persona que no conozca a Cristo es la muerte. Pero para nosotros que conocemos al Señor, que somos sus hijos amados, la muerte para nosotros es vida. Así que no hay nada que nos pueda atemorizar, porque para nosotros
el momento de partir de esta tierra significa entrar a la gloria, entrar y poder ver el rostro que tanto anhelamos de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía y podía decir: regocíjate en el Señor, regocíjate aún en medio de la dificultad. Permanece firme en el Señor. Pablo insta en esta carta a permanecer en la humildad que Cristo nos enseñó con su ejemplo, permanecer en amor los unos con los otros, en unidad, y tener gozo a pesar de las aflicciones, porque sabemos, aunque no lo dice en esta carta, que las cosas que pasamos en este tiempo son temporales. Sabemos que tenemos una entrada en los cielos en donde nuestro gozo será por siempre y será completo. Así es que te invito a que permanezcas en unidad en la iglesia en donde te congregas. Permanece en amor con tus hermanos. Frecuenta también. Haz que tu vida sea un instrumento de unidad y no de división. Vive en la humildad que Cristo te dejó y nos dejó como ejemplo. Y por último, permanece también en gozo y en la oración. Permanece en la alegría de haber sido salvo, salva, y que eres un instrumento para la gloria del Señor. Espero, querido amigo y amiga, que esta palabra, esta carta que Pablo envió a los filipenses también te haya motivado a ti, te haya instado y te haya también bendecido como lo ha hecho conmigo. Que el Señor siga derramando sobre ti y sobre tu familia grandes bendiciones de la manera abundante como solo Él lo quiere, pero además recuerda que también lo quiere hacer. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos, y esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.